Muy buenos días, queridos amigos. Yo estoy contento. Llegó la primavera. En esta semana, gracias a Dios, llegó la primavera. Aunque por un lado, que no es de mucho agrado, tenemos una situación que no es desagradable, pero no es tan acogedora, porque se nos fue el frío. Realmente, todos quisiéramos el frío, pero cuando llega la primavera, como que el campo, la vida en República Dominicana, en el trópico, como que siente un aliento. De todas maneras, bienvenido sea usted siempre. Así mismo es, y bienvenido la primavera, porque verdaderamente encuentra a las presas más o menos y que están con un 80% con de agua. de agua. Sí. O sea que eso significa que tenemos suficiente agua para mojar, para irrigar las tierras y el consumo de agua de las presas. Que por cierto, me permito sugerirte a ti, para beneficio de algunas cosas, seguir insistiendo con algunas cosas. Y vamos a tener una sección para hablar de riego de óleo. Porque este país, y me motivó ver en la prensa eso, que tenemos el 80% acumulado. Y que se está hablando también que no se ha terminado tal presa, que falta tal presa. Señores, posteriormente vamos a hablar de óleo hoy sobre esa temática. Otra cosa que yo quisiera que habláramos como sectorizado es sobre las artesanías y todo lo que significa las artesanías en República Dominicana, pasado, presente y futuro. Artesanía que la vamos a discutir y la veremos ahorita con mayores detalles. Pero hay una información que tú sí la conoces mejor que yo, porque yo no pude asistir. Fue la elección de la Junta Agroempresarial, de la nueva Junta Directiva. ¿Tú puedes darnos los detalles? Bueno, obviamente la Junta Agroempresarial Dominicana celebra cada 2 años su elección. En esta ocasión salió Roberto Serrano, sí, de la famosa presidente de la Junta de Directores. Sí. Porque Omar Benítez es el director ejecutivo de la... Sí, pero Omar tiene un título de presidente ejecutivo. Que nunca lo podía entender, pero ya es así. Pero dentro de un viaje de gente, me mencionaron en la nueva directiva que preside Roberto Serrano, sí, donde aparece un tal Miguel Ángel Olivo. ¿Qué es ese? Pero no, ese es el pollero y cerdero, y también de los cerdos, sí. Ya. Porque recordemos que la Junta Agroempresarial incluye a todos los grupos. Sí, yo mismo fui 3 años en el pasado miembro de la Junta de Directores y soy socio. Ahí aparece Oliverio para allá. Oliverio para allá, el arroz, qué bueno. Ese sabe el arroz. Lo único que yo nunca he oído a nuestro querido colega a Oliverio es hablando de qué hace él con el concón cuando se procesa el arroz. ¿Qué otra cosa interesante lo de él? No, solamente eso lo de la famosa, este muchacho Roberto Serrano, que espero que se ubiquen con lo que las nuevas instrucciones, las nuevas inquietudes que tenemos todos los que estudiamos seguridad alimentaria. La Junta Agroempresarial Dominicana que nos tome la palabra y podemos darle suficientes detalles relacionados con esa seguridad alimentaria. Pues entre las cosas que yo creo que sería sano que habláramos, por el mismo hecho de la seguridad alimentaria, pero eso debe ser más en un segmento también, en la medida que podamos, es sobre la resolución del protocolo de manejo de los desechos alimenticios. Y coincidencialmente se ha estado hablando de que en la prensa y en la televisión de lo que ha pasado con la renovación o la reactivación de la peste porcina. Dejemos eso ahí para un segmento porque es muy crítico y profesionalmente me siento muy ligado a eso. Y hablando de sentirme muy ligado, de óleo, tú sabes que yo tengo un vivero donde cuento y se anuncia aquí con unas 60 especies de plantas, de las cuales en algunos casos, por ejemplo cítricos, hay como 10 subespecies o variedades de un determinado caso. Pero también tengo de 1 y 2, que son plantas madre, 31 especies de palmas, diferentes tipos de palmas, etcétera, que estoy en venta. Y está en disposición, como ustedes ven en mis teléfonos ahí, el que desee eso, que me llame y nos ponemos en contacto.
tengo que venderla por asuntos más que nada de mi tiempo, de concentrar mi tiempo en otra cosa que es la venta, la producción, venta y mercadeo de bienes como mis longanizas y mis butifarras que me he dedicado, que son productos que no me demandan mucho coger carretera ni tampoco situaciones de administración diferenciado a lo del campo. Es decir que... Sí, sí, eso es importante que se tenga en cuenta, muy en cuenta, porque verdaderamente en la zona de La Vega hay una zona de ¿cómo se llama? De la avenida principal. Ah, sí. De, la avenida Pedro Rivera. Pedro Rivera. Sí. Entonces, todo aquel que quiera tener plantas frutales, plantas ornamentales, sí, más o menos en las diferentes situaciones, en la zona del este, por ejemplo, Francis Rodríguez, que te puse en contacto con él, sí, tiene un vivero allá en la zona de la zona del este del país, y él debería tener un suministro adecuado de las plantas ornamentales y frutales que necesita para fomentar en ese sitio. Nosotros tenemos como 5 o 6 variedades de plantas arbóreas ornamentales, los llamados flamboyanes, el flamboyán azul o jacaranda, el amarillo, el rosado, rosados de diferentes tipos. O sea que tenemos una diversidad de plantas que pueden servirle a quien desee comprarnos la propiedad. Pero mientras tanto, vamos a seguir hablando en los segmentos subsiguientes sobre temas que son realmente de desarrollo institucional como país y que tenemos que ver. Uno de ellos dijimos que tenemos por asunto de tiempo y del que está en el momento de hoy, vamos a hablar de las partes sanitarias. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Bueno, hay una agricultura, hizo un protocolo de manejo de desechos alimenticios sólidos, de basura internacional. Cada cual, los aviones, los barcos, ponía a discreción de los técnicos que más o menos manejaban qué era desecho sólido y qué era perjudicial y qué no era perjudicial. No, un momentito. La agricultura hizo, y era necesario hacer eso. Sí, eso existe, eso es viejo. Pero es viejo, pero no se exigía. No, se exige, se estaba exigiendo, pero quizás se estaban descuidando.
con esa temática, pero tú lo traes porque eres preocupado igual que yo sobre esa temática. Tú sabes que hemos hablado de la importancia de las fronteras agrícolas. La supervisión de los aeropuertos es lo que detecta vía aérea la introducción de plagas y enfermedades, pero también marítima. Y nosotros tenemos una tercera frontera que es aérea, marítima y terrestre, que es con el hermano país de Haití. Recientemente, en la prensa de esta semana, se ha visto de que hay un brote en la zona de Dajabón con los pequeños productores, básicamente, que ha surgido brotes, parece ser, de peste porcina. La fiebre porcina o peste porcina es altamente dañina, muy difícil de controlar. No hay vacuna, señores. Es una situación muy penosa porque ya el país vivió eso. A mí de Olio me tocó dirigir la repoblación porcina, no el sacrificio de los cerdos todos. Sí tuvimos que sacrificar cerdos que quedaban como remanentes. Y por un tiempo el país estuvo despoblado de cerdos. Pero eso que tú traes, que sale en la prensa, y tus inquietudes de las fronteras sanitarias que deben ser protegidas y el protocolo debe ser instrumentado, no debemos descuidarnos, es lo que permite que al país no le lleguen plagas como esta. Imaginemos nosotros que se extienda nueva vez, porque no se ha erradicado definitivamente, el protocolo correspondiente para reducir y eliminar la peste porcina. Los cientos de millones de pesos que nos podrían volver a costar, que fueron cientos millones, para no decir cientos de millones de dólares, y de varios años. ¿Qué sucede, de Olio, como tú viste en la prensa? Que fue en patios donde mucha gente le echa lo que se come, y si se come un salami que está contaminado, o lo traen quizás hasta de Haití, se contamina. que se contamine, el animal se lo come porque no tiene nada que ver. Recordemos que la peste porcina le llegó al país en un periodo eleccionario, que eso fue crítico en el 77, por San Juan de la Maguana, que trajeron desde España la peste porcina, quienes estaban construyendo la represa, y sin interés y sin querer, comiendo jamones de cerdo, lo tiraron, y en los desechos de las casas se transmitió la enfermedad. Y ojalá que se nos escuche esa inquietud que tú has traído y que a mí me ha tocado por experiencia tener que narrar dramáticamente. Lamentablemente es una realidad. Pero la Ceratitis capitata, la mosca del Mediterráneo, Sí. Que entró por el este del país, fue una situación parecida al mal manejo de las situaciones que este protocolo establece. Y en Roma, pues se dio a conocer la exclusión de la liberación del país de la Ceratitis capitata. Eso es importante. La FAO, recuerda, reconocer. la FAO está en Roma, o sea, no son los italianos que están haciendo eso, es la FAO. Y aunque uno no lo quiere entender, este insecto es tan dañino, puede ser tan dañino como la broca o como cualquier otra cosa dentro de los cultivos que afecta. No estamos hablando, señores, de la peste porcina africana. La peste porcina africana es crítica con los cerdos, pero este insecto es afectivo o dañino en otras áreas. Pero es bueno que tú lo dijeras, porque eso realmente es de las cosas que nosotros tenemos que eliminar, de hacernos los chivos, los caprinos de mente, y no hacer el ejercicio necesario para el control de los insectos. A mucha gente que viaja no le gusta que los revisen, no le gusta que le intromisen en sus carteras si son mujeres, y se sienten todopoderosos. Tú sabes que uno de los mayores peligros es cuando las personas viajan porque los ricos se creen o nos creemos que somos dueños y señores. Yo salí en mi avión, traigo lo que yo quiera, voy a Venezuela o voy a Colombia, y en esos países de Sudamérica está una serie de enfermedades que afectan la producción lechera, el ganado bovino, y traigo la enfermedad. O me voy a tal sitio y puedo traer en mi vehículo una planta que transmite tal insecto o trae
tal enfermedad. Y en eso tenemos que ser rígidos, porque la sostenibilidad alimentaria del país no podemos jugarnos con eso. Así mismo es, y vale la pena destacar, por ejemplo, en Pedernales. En Pedernales llegan unos barcos con turistas en la zona nueva que se está desarrollando turísticamente hablando. Sí. Y muchos turistas se apean con botellas plásticas. Oye, Bueno, tú lo has dicho muy claro yo lo he eso. dicho, Y ojalá, señores. ojalá que nos hagan caso. Que pero te hagan caso. cesemos esa botella plástica ya, no traigamos para acá, para la zona de este país, la botella, las cosas que traen los turistas en esa zona. Sí. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como profesionales, y más ambos que estudiamos educación agrícola, que a veces la gente nos relaja, que uno está siempre insistiendo, que nos formaron en el asunto de la autosuficiencia alimentaria. No, es que los países, si quieren, tienen que comer, porque así como el bien de la educación es importante, el bien alimentario y nutricional es tan importante o más que cualquier cosa, porque si no, vienen las enfermedades y vienen otras cosas. Hablando de otras cosas de oro, también en estos días se ha hablado de que Estados Unidos ha sido diezmado por la peste aviar, que ha afectado grandemente, y algunas personas dirán que a Estados Unidos lo afectó. Bueno, en China afectó tremendamente otras enfermedades así y diezmaron muchas regiones productoras de animales y de alimentos. Inclusive por la irresponsabilidad, se dice que la responsabilidad de los chinos fue que no anduvieron a tiempo para controlar la enfermedad que diezmó como pandemia hace 4 o 5 años atrás el mundo, que le costó muchas vidas. Entonces ese tipo de relación es lo mismo que debemos entender. Hoy en día en Estados Unidos un huevo o un cartón de huevos vale mucho dinero, y nosotros pudiéramos ser una fuente para allá. Pero ahora mucho menos, porque si tenemos la peste porcina africana, que eso es en Dajabón, no es en la zona de Moca, La Vega, etcétera, que son las zonas principales productoras de huevos, que afectan el país, no lo van a dejar entrar. Y no lo han dejado entrar porque no se debería hacer así. El protocolo sanitario que necesita y demanda la ganadería aviar es fuerte. Inclusive, debo no confesar, porque lo he escrito y lo he dicho, siendo director general de ganadería, en una ocasión tuvimos oportunidad de exportar al norte de África, Marruecos y otros países, pechuga de pollo. Y tuvimos la oposición de políticos del momento, estaba gobernando el PRD, y del Partido Reformista se opusieron a que se exportaran las pechugas de pollo. Y nosotros lo que postulamos fue lo siguiente, y escribimos esto de óleo. Si nosotros le mandamos que nos paguen caro las pechugas de pollo, ¿y qué vamos a hacer con los muslos anchos, con los muslos largos, con las patas, con los pescuezos, con los pichirrí y otras cosas más? Eso implicaba mucho alimento, pero también el uso de la pollinaza y de la gallinaza convertida en alimento, transferida para otros animales, también implica producción, pero también implica que esa pollinaza que se utiliza para poder producir muchos pollos de engorde, los llamados en inglés broilers, los pollos asaderos, produce también un abono para la naturaleza grande. Entonces nosotros tenemos que comprender que tenemos que discutir y ser cautelosos con esas cosas. No, y los chinos les gustan el colágeno. ¿Qué es el colágeno? El colágeno viene de la pata de pollo, porque nosotros no vemos patas de pollo aquí. Sí. Porque se exportan algunas patas de pollo. Lo que tenemos la suerte de comer una patica de pollo, porque se está exportando y también usted no ve mucho cuello, pescuezo, y se exportan esa diversidad de cosas, de mollejas y de hígados. Bueno, uno de los famosos hígados del paté foie se hace con hígados de ganso, pero también se hace un paté de hígado de pollos maravilloso. Por eso es que siempre hemos insistido de óleo, que tenemos que educar más, porque si nosotros producimos aquí 1, 2, 3 toneladas de hígados de pollo al año, podemos convertir eso también en un paté no gras, porque gras quiere decir de ganso y de otro tipo de aves,
pero es riquísimo. Es decir que vamos a seguir con el programa con otra temática importante. Una felicitación especial a Olmedo Pineda, abogado, sí, abogado, trabaja en el Nuevo Diario con Percio Maldonado. El Instituto Duartiano le dio un reconocimiento especial a él por su personalidad y por sus inquietudes. Ese muchacho, Olmedo Pineda, cuando él comenzó... Que ya no es un muchacho. No, ya no es un muchacho, que me excuse el término pero para ti, el concepto que tú le digas ese muchacho, eso quiere decir que tú y yo somos los viejos. Exactamente, era chofer de... Bájale un chin a eso. Era chofer de un camioncito, que el camioncito lo llevaba a la película. Pero por eso se hizo profesional. Por eso profesional, o sea, para que nadie se sienta que mencionar, que tú estás diciendo ahora, ese que andaba en un camioncito, al contrario, por andar humildemente así, es hoy merecido en muchos sentidos. Así mismo es. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, internet por todos los lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Deolio, hablamos de la parte de agua, de que en esta semana se celebró el Día del Agua al inicio de la primavera. Nosotros tenemos que insistir como técnicos agrícolas, que ya tenemos muchos años de egresados, y más en áreas de especialidades como el extensionismo y la educación en términos formales. El país cuenta con, hoy en día, reservas de agua para muchos cultivos, básicamente para los cerealeros, que son los que se inundan y los que se utilizan las aguas. Pero debemos pensar seriamente, como hemos hablado en Hablemos de Desarrollo, que el riego presurizado de sprinkler o el de goteo debemos tenerlo más considerado para áreas secas y húmedas temporales o donde hay agua, pero si usted aplica el agua puede duplicar o más que duplicar la producción de un determinado producto. Cuando usted aplica a un cultivo como el cacao en el momento determinado el riego por goteo, usted consigue en vez de 80 libras fácilmente 200 libras y más de cacao, dependiendo si es utilizando tecnologías variadas, porque si usted utiliza abonos que son naturales versus al otro, ya entra en consideraciones diferentes, pero esa es otra cosa que trataremos en el futuro. Sí, es importante destacar que no siempre todos los cultivos necesitan agua permanentemente, sino que necesitan agua específicamente cuando ellas en particular así lo requieren. Entonces no podemos, tenemos que estudiar el cultivo, sí. Tenemos que estudiar la disponibilidad de agua para sacarle el máximo de provecho a la escasa agua que tenemos. Tú sabes que tú tocaste un punto interesante. Yo fui arrocero, exitoso bombeando y por gravedad. ¿Qué es lo que sucede? Hay cereales como el arroz que viven y sobreviven en inundación, en agua. Pero aquí se utiliza más que nada esa agua, es para control de maleza, lo que no debería ser necesariamente así. Claro, el trigo o el maíz, sorgo, que son cerealeros, no son igual que el maíz, que el arroz, que aguantan la humedad. Pero nosotros tenemos que aprender a utilizar el agua.
necesitamos entrenar más a los productores y a utilizar más esa agua que tenemos. ¿Tú te imaginas lo que sería el sur del país duplicando o triplicando, sembrando más mangos y procesando los mangos en jugos, en dulce o en lo que sea? O sembrando cajuiles. Tú que has tenido experiencia con los cajuiles, que aunque somos de áreas que resisten sequía, pero duplican su producción cuando tú le pones su riego. O el tamarindo. El tamarindo, lo bueno, tú sabes que es que puede producirte mucho más tamarindo, por lo tanto más pulpa y más refresco y más exportación, porque el tamarindo se utiliza no solamente para refresco, también como ablandador de carnes por el contenido que esta tiene, y se puede utilizar mayormente. ¿Y por qué no también con nuevos cultivos que son de alto valor, que nosotros en zonas semiáridas, y como hemos hablado, tú conoces el sur porque eres parcialmente del sur y viviste en el sur y en el noroeste. Yo soy del noroeste y conozco la zona. Hemos hablado y hemos visto que ahora se está sembrando uva en Guayubín y en Baní y en San Juan de la Maguana, con un potencial que uno se pregunta, ¿y por qué no se hizo hace 50 años? ¿Por qué no se hizo hace 10 años? Pero eso mismo pasa con Jujuve, eso mismo está pasando con el Ponceré, eso mismo está pasando con otros cultivos de potencialidades si llevamos la bondad del agua. Y de óleo, lo hemos hablado en cámara y fuera de cámara, el problema no es dinero, porque los bancos internacionales financian este tipo de acción, porque tú dirás, si se financia la estructura de un sistema de riego, o se financia una estructura de una carretera, la carretera sí producen y evitan costos, y los canales llevan el agua, pero ¿qué pasa cuando tú le llevas el agua a la planta, a la naturaleza? Porque hemos hablado en otras ocasiones de mojar los tomates, de mojar la berenjena, de mojar, por ejemplo, cultivos como las lechosas, y sin embargo nosotros podemos masificar el uso de las aguas. Asimismo es, un detalle muy especial es aloe vera. ¿Qué es aloe vera? La sábila. Pero la sábila conserva agua en su interior y no la pone a disposición del suelo, a menos que sea una sequía muy exagerada. Pero la sábila se ve bonita. Por eso que aguanta la sequía. Porque aguanta agua. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación en los cultivos, en particular, llámese como se llame. Sí. Otra cosa de óleo que debemos tratar en este segmento es algo que aparenta ser una sencillez. Públicamente se está hablando de la reconversión de algunos sectores públicos. Instituto Agrario Dominicano, llevarlo a agricultura y crear un sistema donde se le pueda llamar no sé cómo. Pero vi en la prensa que un político del PLD mencionó que el Instituto Agrario debería ser Instituto de Desarrollo Rural. Personalmente comparto, porque eso se viene hablando hace años, de que esa parte, hacerlo así. Ahora, el ministro de Agricultura del momento debe ser quien presida por delegación presidencial todo lo que es sector agroalimentario, que presida agricultura, ganadería y el Instituto de Desarrollo Rural, en este caso el IAD, que presida el Consejo de Directores del Banco Agrícola si es público, el Consejo de Directores de un IDECOP si es lo que va a trabajar, o sea el coordinador efectivo del sector, o en algunos casos el presidente en funciones, porque eso también en un país donde tenemos que rezarle a Dios de que no le falten los pies debajo de la mesa, como tú dices, para que la gente tenga su ingesta, y la generación de divisas es muy importante. Lo importante es que ese asunto de la posesión de la tierra, el Instituto Agrario Dominicano surgió por esa observación. No, hay demasiada gente con tierra que no deberían tener tierra, pero llámese también el azúcar, la caña de azúcar en la Romana, en el este, en Barahona. Hay gente que tienen tierra. Lo fue en Esperanza y lo fue en Montellano. Efectivamente, que tienen tierra, porque yo siembro caña, no, tú siembras caña, no.
tú tienes tierra, el Instituto Agrario Dominicano es quien va a administrar esa. Sí que es muy difícil. Pero quizás los jóvenes agrónomos de ahora no entienden, porque no estaban nacidos, tú y yo sí. Cuando las leyes agrarias fue por una razón política, mucha gente cogió tierra que eran de la dictadura, que quedaron en el CEA y comenzaron a captar. En ese momento, las izquierdas dominicanas, que por cierto, 50 años de la muerte de Orlando Martínez, que en paz descanse porque fue un gran luchador, en ese momento se atacaba mucho la tenencia de la tierra. Y el doctor Balaguer, con las leyes agrarias, organizó algo que lo hizo inconcluso, porque no hay nada que no pueda ser mejorado cada vez. Un tren, por muchos vagones que tenga, se va mejorando. Y no importa si es con una cabezote mecánico o un tren de una toma de llevar caña, por ejemplo, como tú decías, donde tú le pones 6 bueyes adelante, que lo va variando para que alen la carreta. Se aló la carreta y se hicieron las leyes agrarias, no perfectas, como no están todavía. Porque otra cosa de hoy, la reforma agraria de hoy, existente, le daban 50 o 100 tareas dependiendo si era para producción agrícola o si era del tipo de tierra, según la clasificación de los suelos, etc. Pero hoy en día, señores, con la tecnología de la geomembrana, con la tecnología de los invernaderos, 5, 10, 20 tareas. Es más que suficiente. Es mucho más que lo que una familia puede trabajar. Y siempre digo y termino mis artículos, si otros países pueden, nosotros también podemos. Por ejemplo, ahora Donald Trump eliminó una restricción que había con la caña de azúcar de Central Romana. Una buena noticia para el país. Eso es una buena noticia para el país, porque la caña de azúcar no es solamente caña de azúcar refina y caña de azúcar priesa, sino también papel, azúcar, alimentos para ganado y ron. No, o pero sea, y el furfural para el plástico y para otras cosas más. Efectivamente, así que son varias cosas que un solo cultivo es capaz de generar en todo su escenario, y entonces eso tenemos que tenerlo y el Central en cuenta. Romana es una gran industria y siempre ha sostenido no solamente el cultivo, sino parte de las regiones donde se desempeña, y cada vez son más eficientes trabajando y todas las cosas. Pero gracias a Dios, por las gestiones de quienes fueran, eso se ha logrado y eso beneficia al país en términos generales. Vamos a hacer un paréntesis de Olio, salvo que tú quieras en este momento, para que volvamos para atrás con otro tema final de esta participación de hoy. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Señores, quieras o no, las sociedades van mejorando en muchísimos sentidos lo que hacen. Y nosotros, gracias a Dios, hemos avanzado, hemos educado, debemos seguir educando.
las artesanías que van desde los muebles que se hacen bellos, que se elaboran para las casas, las mecedoras, los sitios. La artesanía es muy amplio. Muchas personas creen que simplemente los tejidos con fibra, o que artesanía es las maracas que vemos que se venden al turista, sino que es una diversidad. En el área de la producción animal se procesan los cueros y se hacen carteras, se hacen ropa, se utilizan los cueros de los cerdos, para que ustedes sepan, y se saca de ahí para el Rolls Royce. Los cueros que se utilizan son pieles de cerdos procesadas. También se procesan las pieles de los bacalaos, o sea que los animales aportan, pero tenemos los huesos los chifles que dan artesanía. Ajá, si nos vamos al campo de agrícola, ¿cuántas cosas tú conoces que se hacen de la parte agrícola? Por ejemplo, que en el aeropuerto de ¿cómo se llama? De las Américas, Sí. hay un tigre que vende, ¿cómo se llama? Caracoles. Sí. Ay, pero caracoles. No sabía que la babosa del caracol Sí. se utilizaba como excelente Sí, para la piel. para la piel. Pero es hay de un caracol Eso, eso. como Pero, María Santísima. pero del lambí, lo que tú ves vendiendo ahí, lo más rico de ellos es la carne del lambí, que inclusive se cultivan, se crían en sistemas de producción. Pero eso de los babicidas que se producen para algunas cosas que se utilizan para renovar la piel y cosas así. Pero si nos vamos al campo, las álganas son una artesanía, aunque se utilizan para montar a los caballos, a los burros, las cosas. Pero las sillas de montura es una artesanía, señores. Las carteras hechas con los higüeros y la diversidad de tejidos para hacer con la cabuya, con diferentes fibras vegetales de palmas. Esa artesanía tan rica, tan diversa, puede apoyar sostenidamente gran parte del turismo dominicano y la exportación. Una cosa que mucha gente desconoce, que se considera como artesanía, son exportables de este país. Muchos de los muebles, muchas de las cosas que se hacen con el bambú, son hechos por los artesanos dominicanos, como artesanías que suplen otras demandas en el mercado internacional. Hasta alcancía, el bambú, el gajo. El gajo, sí. El gajo sirve Pero también como para, y alcancía. también para poner dentro una botella, o un vaso para eso. O sea, hay diversidad de usos de las plantas, de los animales, de los despojos de las plantas y de los animales, inclusive las perlas de algunos animales y de algunos peces. Vale tanto como cualquier perla negra que se consigue en algunos caracoles y en algunos lambí y en algunos animales. ¿Por qué? Porque las artesanías es arte, la hace el hombre. La pintura se convierte hasta cierto punto en artesanía, pero realmente es pintura. Un artesano musical es aquel que hace las güiras y las tamboras, porque no lo hace un musicólogo, la hace un artesano artístico. El marco de una pintura bonita que se puede presentar es hecho por un artesano. Entonces yo creo que en las circunstancias actuales de este país, cualquier acción que se pueda hacer marcadamente, como reconozco que lo está haciendo el Infotep y otras organizaciones del Estado, pero podemos perfectamente seguir defendiendo el concepto, porque no quiere decir que no se pueda hacer. Eso hay que saber desarrollarlo, que por cierto, tanto tú como otros nos acompañamos en un concepto de financiamiento educativo, que es un tema que tenemos que desarrollar, porque sabemos que el Infotep da muchos cursos, decenas, cientos, miles de jóvenes se entrenan por los programas del gobierno, y más por este gobierno, porque a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. El presidente Luis Abinader tiene en sus venas, por don Rafael y otras cosas, la vena educativa, la vena de la importancia de la educación. Y eso tiene mucho que ver con un gobierno. Pero nosotros tenemos que ver cómo se le financian cursos a aquel que no está cotizando,
para ser parte de Infotep o para poder coger un curso de culinaria, porque el arte culinario es una artesanía también. Pero si yo soy hijo de un ordeñador de una finca de donde sea, que mi tío o mi papá o mi abuelo, y yo tengo 16, 18 años y estoy viendo que en mi comunidad, fuera de ser bachiller, no tengo para dónde coger, pero sí encuentro que hay un fondo que me puede financiar 2 semanas o 3 semanas o un mes aprendiendo a hacer inseminador artificial o hacer estampador o otras actividades de medicina rural, de medicina con los animales, de poner una inyección, etcétera. Ese curso que se lo financien a las personas. Pero si una persona de campo que ve que el turismo está desarrollando, ya he oído decir que la gente que viene le gustan los pasteles en hoja de tal tipo o las cativías, que coja un curso y se lo financiamos. Eso tenemos que seguir hablándolo, porque tanto tú como yo, la pandemia nos frenó un poco. Hay que ver ese detalle y hay que ver también este asunto que se llama Futuro Agricultor Dominicano, FADI. Eso es así. Porque FADI es una organización que se llama Futuro Agricultor Dominicano. Y esta organización tiene compromiso con organizaciones que no tienen el mismo nombre que FADI, pero sí todo el que forma parte de la organización está comprometido a comprar los productos que importa o que trae su organización. Tú te refieres que siendo tu presidente, cuando trajimos de los Future Farmers de Estados Unidos, ellos vieron eso y compraron y se llevaron para ver si podían llevarse a sus países. Por razones de la sociopolítica del momento, y no quiero echar leña porque no somos activistas políticos, no te dieron o no le dieron el respaldo debido a FADI, inclusive la subvención que nos había dejado Hipólito de alrededor de 20,000 pesos, nos lo quitaron, y eso era una chilata porque ya teníamos 7 clubes en 7 comunidades diferentes, y el futuro del país descansa, señor, en la juventud, y descansa en un financiamiento que un pobre que tenga capacidad y voluntad. Hay muchísimas cosas de óleo. Aprender a hacer carteras tejidas de cabuya, por ejemplo, o de alguna fibra vegetal, y hasta, ¿por qué no?, hasta de gangorra, como la vemos. Es un arte, pero eso genera recursos. Y nosotros podemos perfectamente, a través del Futuro Agricultor Dominicano, y tú fuiste presidente, y en un momento tesorero, yo fui presidente, y soy parte de la directiva. Nosotros tenemos que comprender que esos son programas que requieren un programa aparte. Pero yo soy de mi tercera juventud. Estoy en mi tercera juventud, no te voy a decir mi edad, pero ni al público tampoco. Pero soy cualquier cosa que FADI pueda interesarle desarrollar, que cuente conmigo. Porque así será. Estoy en mi tercera juventud. Pero esa juventud de nosotros no es por edad, es ánimo. A mí me han dicho, pues tú estás también igual que de Merlán, en la tercera juventud, como ustedes dicen en su programa. Sí, estamos en tercera juventud, pero nosotros no vamos a subir, bajar loma. Tú montaste en mulo para cuando tú llegaste de Puerto Rico, graduado como ingeniero agrónomo, para trabajar en la zona cafetalera. Yeah. Yo tuve que subir, bajar loma buscando ganado criollo. Es decir, que señores, esto lo cerramos así no es como relajo. Qué bueno que llegó la primavera. Veamos que esta primavera, que comienzan las flores, que comienzan las plantas a estar mejor, veámosla con optimismo, porque por más que querramos, podemos y queremos y debemos. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas, con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates,
anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Entre 1494 y 1495, la palabra canoa fue registrada en el primer diccionario del español, elaborado por Antonio de Nebrija, marcando el inicio de la influencia taína en nuestro idioma. Este hecho evidencia cómo, a través del contacto entre los taínos y los colonizadores europeos, numerosos vocablos indígenas fueron adoptados integrándose no solo al español, sino también a otros idiomas alrededor del mundo. Para explorar este fenómeno, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó un conversatorio sobre la influencia taína en el español dominicano, donde expertos analizaron la huella de esta lengua en nuestro idioma. El encuentro contó con la participación de la filóloga y lexicógrafa María José Rincón, la historiadora María Teresa Catrain y el moderador José Enrique del Monte, quienes compartieron conocimientos sobre la evolución del español en la región. Me encantó, sobre todo porque es tan difícil uno encontrar información sobre los aborígenes nuestros que han sido tan invisibilizados. Adelante con propuestas como esta que nos permiten consolidar la identidad cultural dominicana, que es un proceso sumamente variado, rico. Desde barbacoa y bohío hasta tiburón y huracán, los taínos dejaron términos que trascendieron fronteras y hoy forman parte del español global. Con iniciativas como esta, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón reafirma su compromiso con la preservación y difusión del legado indígena, promoviendo el conocimiento de nuestras raíces a través del lenguaje y la historia. Cada casa en nuestra comunidad era una fábrica. Se puede decir que Higuerito fue la primera zona franca del país donde toda la comunidad se involucraba. Es decir, era un trabajo en conjunto, laborioso, de una comunidad pujante que en un tiempo, cuando no se conocía ni aluminio, ni plástico, ni nevera, Higuerito hacía la tinaja para guardar el agua, la olla para cocer los alimentos, el burén para quemar el cazabe, la cazuela tostaba el café. Es decir, cada casa, no importa en la ciudad que fuera, Santo Domingo, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Santiago, es decir, todas esas ciudades se suplían de Higuerito a nivel nacional, vamos a decir. Nosotros procedemos de una familia de artesanos. El abuelo de nosotros, el papá del viejo mío, ya de por sí era artesano. El trabajo como que divide a las familias.
Yo creo que en la artesanía no, en la artesanía nos ha unido más y nos ha unido desde los antecedentes, desde el viejo. Entonces yo creo que aparte de lo que me gusta, es lo que uno hace con la artesanía, lo que la artesanía hace con uno, que nos une. Yo tenía 7 años cuando empecé a pasar hebra. Pero mi mamá no ponía la tarea. Ella me decía, no, hay que fajarse a tejer. Porque en ese tiempo un sombrero no valía nada, había que hacer una docena de sombreros para venderla por 60 centavos. Te estoy hablando de los años 58. Y a veces nos daban las 8 de la noche con una lamparita prendida porque no había luz, energía eléctrica en ese tiempo. No es como ahora. Bueno, la gente le gusta, incluso ya la gente está usando eso, que si van a hacer un cumpleaños, es un cumpleaños típico, vamos a hacer con sombrero, que la carterita, porque como eso es una cosa que viene de tantos años y eso está gustando mucho, las cosas viejas, tradicionales. Eso cada día está gustando más. Nosotros creemos que en nuestra cultura precolombina, en nuestra cultura afroantillana, está lo que es la dominicanidad, está lo que es la autenticidad del dominicano. Para un empresario tradicional y formal, me refiero a un señor que está sentado en un escritorio pensando fríamente, es difícil imaginar que algo que tenga una visión artesanal pueda ser un gran negocio. A través de los años yo he entendido que debe hacerse a nivel ya del Estado como una visión global, como un proyecto país, digamos. Es tomar no solamente el larimar, sino todos los segmentos de la artesanía nacional y hacer una gran industria, porque eso va a capitalizar al país entero. Recuperamos también los desechos de los talleres de ebanistería para fabricar nuestra artesanía, entendiendo que no debemos cortar árboles para tallar nuestra madera, pues hay bastante por ahí que arrastra el río y tumban las tormentas y están flotando en todas nuestras playas. Yo he tenido la urgente necesidad de vivir de mi oficio y me he dedicado a mi oficio con mucho amor, cuerpo y alma, y he visto el oficio florecer en múltiples formas de madera. Cuando decidí estudiar arte en la UAS, mis padres pensaban, yo creía que iba a estudiar ingeniería, que iba a estudiar medicina, pero él se decidió por el arte y ellos me respetaron
eso. Fíjate, lo básico en cuanto a yo decidirme por el trabajo del arte, uno nace siendo artista. O sea, uno nace con esa inclinación, busca la escuela para perfeccionarse y yo tengo una idea que me dejó mi padre y es que lo que tú vayas a hacer, o sea, por donde tú te inclines, tú tienes que tratar de ser, si no el mejor, dentro de los 10 mejores.